Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 631 de nuestra 9ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, voces falsas, ovejas en peligro. Muchos hablan en nombre de Dios, pero no todos entran por la puerta. Juan 10 es una advertencia urgente para un tiempo de confusión espiritual. Escuchá este mensaje de César Vidal y examiná qué voz estás siguiendo. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hacelo a través de Cafecito también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Acabamos hoy todo el episodio verdaderamente largo, pero muy largo, en el que se habla de esa presencia de Jesús durante la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Parece mentira, pero llevamos más de un mes analizando los distintos episodios que narra Juan y que desde luego indican hasta qué punto esa fiesta de los tabernáculos fue importante en la vida de Jesús y tiene un enorme significado. Y la última parte que dedica Juan a tocar este tema, de hecho a partir del versículo 22, él ya va a hablar de otra visita de Jesús a Jerusalén, va a hablar de otra fiesta. La última parte está dedicada a describir a Jesús como modelo de buen pastor. Y además como modelo de buen pastor que es ejemplo de lo que debe ser un pastor y lo hace en 10 notas. Y además lo hace de una manera que tiene precedentes muy importantes en el Antiguo Testamento. Cuando uno va al Antiguo Testamento, el buen pastor siempre es el propio Jehová. Y ese Jehová se contrapone a los malos pastores que hay dentro del pueblo de Israel y que lamentablemente hacen un inmenso daño a ese pueblo. Si me acompañan, por ejemplo, al Salmo 23, David establece
una afirmación que es conocidísima, aunque solo sea por las veces que se suele utilizar en los entierros, pero es uno de esos salmos, quizá es el salmo más conocido de todos, donde se habla de Dios, de Jehová, como el pastor. En el Salmo 23 y versículos del 1 en adelante, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El pastor, para cualquier persona conocedora del Antiguo Testamento, era el propio Jehová. Por supuesto, podía haber pastores en un sentido político, podía haber pastores en un sentido religioso, pero verdaderamente el buen pastor era el propio Jehová. No solamente eso. Había una profecía en la que se hablaba de cómo el propio Jehová vendría como el buen pastor. Si me acompañan ustedes al libro del profeta Ezequiel y capítulo 34, dice así, por ejemplo, desde el versículo 7. Ezequiel, capítulo 34, donde contiene la profecía de Jehová manifestándose como el pastor. Y dice así: Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. La profecía de Ezequiel era muy clara. En una época en que existía una crisis nacional terrible, Ezequiel ha sido ya deportado a Babilonia, pero está anunciando que del reino de Judá no va a quedar nada, que va a ser destruida la ciudad de Jerusalén, que no quedará piedra sobre piedra del templo. Dice: un día el propio Jehová vendrá como pastor para cuidar a sus ovejas. Y se ocupará de quitarlas de manos de esos pastores que no alimentan a las ovejas, sino que se alimentan de las ovejas, que no sirven a las ovejas, sino que se sirven de las ovejas, que no son siervos de las ovejas, sino que se enseñorean sobre ellas. Y yo mismo, Jehová, vendré a por ellas. Esa profecía se cumple en este capítulo 10 del Evangelio de Juan, cuando yo mismo, el yo soy, el Dios que han conocido en el Antiguo Testamento, encarnado en Jesús, se presenta como el buen pastor. ¿Y qué caracteriza al buen pastor? Y por lo tanto debería ser el ejemplo de cualquier persona que sirve a Dios. Lo caracterizan 10 notas. Primero, el buen pastor no utiliza malos medios ni malos métodos. En el capítulo 10 y versículos 1 y 2 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.
Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Hay pastores que creen que el triunfo ministerial se basa en poder engañar a cuanta más gente mejor. No importa si se pasa por la puerta, que es Jesús, lo que importa es tener éxito. Y si para eso hay que subir por otra parte, reparen en el término, subir por otra parte, se sube por otra parte. Yo no olvidaré nunca un almuerzo en el que estaba hablando con un pastor, creo que bastante decente, y de pronto en la conversación empezamos a hablar de una persona muy conocida y de mucho éxito religioso. Y este hombre hacía mucho tiempo había empezado una obra con él. Por supuesto nadie lo recordaba. Y en un momento determinado me dijo, mira, el problema con esa persona es que si funciona no le importa en absoluto que sea inmoral. Lo importante es que proporcione un éxito. Lo importante es que lo promocione, lo importante es que se reúna dinero. Si la manera en que se llega a eso no es exactamente moral, no le importa, le ha dado resultados. Este es el ladrón y salteador del que habla Jesús. El buen pastor entra por la puerta. Como dice aquí, ese es el pastor de las ovejas. ¿Y quién es un mal pastor? Aquel que no entra por la puerta del redil, sino que sube por donde sea, porque su meta es subir. Y alguno dirá, pues un hombre de mucho éxito, un hombre muy bendecido por el Señor. No, un ladrón y un salteador. Son palabras muy duras, pero no son mis palabras, son las palabras de Jesús. Y cuando alguien pretende subir en el ministerio o subir en la supuesta vida espiritual, por cualquier sitio, y sin ir por la puerta, es un ladrón y un salteador. E insisto, no son mis palabras. Jesús creo que es bastante explícito en el Evangelio de Juan como para que se entienda lo que dice. Segundo, el buen pastor llama a las ovejas. Versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Para llamar a las ovejas por nombre hay que conocer a las ovejas. Hay que tener un cuidado especial por las ovejas. Las ovejas no pueden ser simple ganado intercambiable. Y en un momento determinado, como diría un conocido cómico español, las gallinas que entran por las que salen. No me importa mucho siempre que el gallinero esté lleno y haya gente poniendo huevos. Ese no es el buen pastor. Será un empleado de la religión, será una persona que aparezca en televisión, será una persona con espacio religioso, será una persona de éxito, pero no es el buen pastor. El buen pastor llama por nombre a las ovejas y las saca. Y cuando dice que las saca, efectivamente las está sacando a alimentarse, como veremos luego, pero eso es bastante claro. Tercero, el buen pastor guía colocándose a la cabeza y dando ejemplo. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Hay un dicho en España que es muy cómico y muy trágico al mismo tiempo, referido a aquellas personas que consiguen liar a los demás para que hagan algo, pero ellos no lo hacen. Y la expresión es como el capitán araña que embarca la tripulación y se queda en España. Hay mucho ministro religioso que es de la academia del capitán araña. La gente que en un momento determinado puede dar consejos maravillosos, enseñanzas especiales, pero desde luego el que no se va a ver nunca haciendo aquello que precisamente predica, salvo que haya un beneficio especial. ¿Qué es lo que hace el buen pastor? Saca a sus ovejas y va delante de ellas. Ir delante de ellas no es igual que ir detrás. No es que diga yo que ir detrás no tiene alguna ventaja, pero evidentemente cuando tú estás guardando y guiando a alguien y vas a la cabeza, lo más seguro es que si va a haber piedras, a ti te va a tocar de las primeras. Y eso caracteriza también a un buen pastor. Cuando de pronto hay alguien que no está dispuesto a asumir los riesgos del ministerio que desarrolla, cuando hay alguien que no está dando ejemplo a la hora
de vivir de acuerdo al ministerio que desarrolla, esa persona jamás será un buen pastor ni será un buen ministro del Señor. Porque la persona que hace eso es el que se coloca en primera línea y el que no pide jamás a los demás algo que él mismo no vaya a hacer. No quiere decir que sea una persona superior a otras. No quiere decir que sea una persona perfecta. No quiere decir que sea una persona sin defectos o fallos. Nada de eso es. Pero sí es la persona que va delante y que, por supuesto, asume los riesgos y que no va a decir a los demás jamás que hagan algo que él no haga. Cuarto, el buen pastor es una persona que es seguida. Versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. El buen pastor, como cualquier persona que desarrolla un buen ministerio, es seguido porque la gente conoce que hace aquello que pretende hacer. Y eso es algo que se contempla con mucha facilidad. Quieren ver a una persona que efectivamente su ministerio es bendecido, la gente confía en lo que hace. No quiere decir que no haya gente que no sea crítica, que no pueda considerar que a veces es un pesado cuando dirige la palabra, que no le puedan encontrar defectos, pero es una persona que provoca el seguimiento de la gente. Mientras que hay otra gente que nos hace huir de ellos. Nos tiene que engañar de una manera muy especial para que no huyamos. Captamos que va detrás de nuestro dinero, no detrás de nuestro bien. Que va detrás de su engrandecimiento, no detrás de nuestro bienestar espiritual. Y, de hecho, huiríamos si no fuera porque a veces sabe utilizar mecanismos de manipulación que evitan la huida. Porque en realidad cuando escuchamos su palabra no la identificamos como una persona que venga de Dios. Identificamos a alguien que querría que nos vaciáramos más los bolsillos para mantenerse él y su familia. Identificamos a alguien que nunca encuentra satisfecho su ego. Identificamos a alguien que necesita una adoración total y absoluta y una sumisión completa, pero no a alguien a quien seguiríamos de buen grado si pudiéramos. A veces simplemente vamos ahí porque no hay otra iglesia en no sé cuántos kilómetros a la redonda. Pero lo que caracteriza a esa persona es que efectivamente, claro que la gente lo sigue. Y lo sigue porque recibe ejemplo, lo sigue porque hay guía. Lo sigue porque predica la palabra. Lo sigue porque efectivamente encuentra patrones para desarrollar su existencia, para desarrollar su vida. Y eso es algo claro en Jesús. Eso no evita la existencia de traidores o de envidiosos o de gente acobardada, pero lo que caracteriza a ese buen pastor es que finalmente es seguido. Y Juan dice que esto evidentemente era una alegoría. Una alegoría, la definición es una metáfora continuada, algo que decimos en un sentido figurado, pero añadiendo imágenes e imágenes e imágenes, y la gente no sabía de qué estaba hablando Jesús. Ni pensaban en la profecía de Ezequiel 34, ni pensaban en el Salmo 23, ni sabían exactamente a qué venía todo esto del buen pastor. Entre otras cosas porque tenían pastores que decían que si alguien confesaba a Jesús como Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga, y parece que ya estaba tan embotado su entendimiento y tan cegada su manera de contemplar las realidades espirituales que no terminaban de ver las cosas. Y Jesús hace en ese momento una pequeña pausa, un pequeño entreacto, antes de seguir desarrollando lo que es el pastor, y lo dedica a explicar que Él es la puerta. Y dicen los versículos 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Algunos se estará preguntando, bueno, ¿cuál es esa puerta? Que si se supone que entras,
Te encuentras con un buen pastor y si sube por otro lado, pues da la casualidad de que es un ladrón y salteador. Dicho de manera clara, la puerta soy yo. Y todos los que antes de mí han aparecido por aquí ante el pueblo de Israel y han intentado convencerle de que era el Mesías, de que era la salvación de Israel, de que era la salida de Israel, eran ladrones y salteadores. La Biblia muestra bastantes ejemplos de gente que se presentó como Mesías antes de Jesús, pero sobre todo en la generación que va del año 30 en que Jesús fue crucificado y resucitó hasta el año 70 en que se cumplieron las profecías de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 y el templo de Jerusalén fue arrasado y la ciudad de Jerusalén destruida. Y una de las señales de que eso se iba a cumplir en una generación era la aparición de falsos mesías y aparecieron. Si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, cuando detienen a los apóstoles y quieren ejecutarlos, Gamaliel dice, mira, no lo hagáis, porque tenemos ejemplos de falsos mesías. Ha habido un falso mesías que se llamaba Teudas, reunió a mucha gente, parecía que iba a ser el Mesías hasta que llegaron los romanos y se acabó el Mesías. Hubo otro falso mesías que venía de Egipto y también reunió a mucha gente en el desierto, entre paréntesis, en cumplimiento de la profecía de Mateo 24, pero también ese falso Mesías fracasó. No persigáis a estos que siguen a Jesús. Si son un movimiento falso, desaparecerán como los otros movimientos de falsos Mesías. Si por el contrario siguen a un Mesías verdadero, no vamos a comparecer muy bien delante de Dios después de haber perseguido a los seguidores de un Mesías verdadero, de manera que no lo hagáis. Y Jesús dice, la única puerta soy yo. Y los que han pretendido antes y pretenderán después que la gente pase por ellos son ladrones y salteadores. En el año 66, los judíos se rebelaron contra Roma en la idea de tener un Estado de Israel independiente que no dependieran del Imperio Romano. Y consiguieron que se cumplieran las profecías de Jesús en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, y aquello fue totalmente arrasado en el plazo de una generación. Y por supuesto hubo judíos que se presentaron como Mesías, pero eran ladrones y salteadores. En el año 162 después de Cristo, también en la tierra de Israel, un judío que se llamaba Shimón bar Cosiba se proclamó el Mesías y anunció que iba a implantar un Estado de Israel independiente frente al Imperio Romano. Y el rabino más importante de la época, Rabí Akiva, dijo, efectivamente es el Mesías. Y no hay que llamarlo ya bar Cosiba, hay que llamarlo bar Kochba, el hijo de la estrella, que es el nombre que el libro de los Números da al Mesías. Por un tiempo pareció que aquel Estado de Israel efectivamente dependía de Dios y el Mesías era el Mesías. Hasta que finalmente los romanos no solo aplastaron la revuelta de los judíos, sino que volvieron a arrasar Jerusalén. Y esta vez no solo la volvieron a arrasar, además hasta construyeron sobre ella una ciudad romana. Si alguno de ustedes alguna vez viaja a Jerusalén y tiene un poco de seguridad y no se deja engañar por los guías locales, una de las cosas que podrá ver es una calle que se llama el Cardo Máximo. Esa calle era la calle central construida por los romanos, porque evidentemente esta gentuza ni tiene un Mesías ni cosa que se le parezca. Solo son unos nacionalistas sanguinarios dispuestos a matar a cualquiera para crear su Estado de Israel. En el siglo XVII, y después de otros Mesías en la Edad Media, apareció un nuevo Mesías judío. Y este Mesías, que se llamaba Sabbatai Sevi, anunció que en 1666 llegaría hasta Constantinopla, la capital del Imperio turco, y le diría al sultán de los turcos que aceptara la creación de un Estado de Israel en Palestina y a continuación abriría el mar Mediterráneo e iría él solo conduciendo a todos los judíos de Europa y de Asia y África hacia el Estado de Israel para crear un reino en Jerusalén. Y efectivamente llegó hasta la corte del sultán de Turquía,
que no se molestó en recibirle en persona y envió a su gran visir. Y el gran visir le dijo: mire, seguramente usted es un loco, pero en cualquier caso no tenemos interés en que toda esta patulea de judíos que se ha levantado en 3 continentes nos compliquen la vida. Tiene usted 24 horas para elegir entre 2 opciones. O ordeno que lo ejecuten o se convierte al Islam. Y el Mesías Sabbatai Sevi se convirtió al Islam. Los que han venido antes y después pretendiendo ser la puerta, pretendiendo ser la base de ese destino de Israel, pretendiendo ser el buen pastor, son ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque solo han pretendido subir por otra parte en lugar de entrar por la puerta, que es Jesús. Quinta nota del buen pastor. El buen pastor da su vida para que otros la tengan. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo sabes que alguien es un ladrón y un salteador? Porque no ves nada más que el resultado de lo que hace. Se dedica a hurtar, lo que produce es la destrucción. Hay incluso muertes, delante tienes a un ladrón espiritual. Se presente como se presente y con la bandera que se presente. ¿Por qué? Porque el buen pastor para lo que viene es para que la gente tenga vida y además no una vida miserable y pequeña y raquítica, sino una vida en abundancia. Y eso no porque sea una especie de maestro de autoayuda o un gurú o alguien que te va a dar unas notas de sabiduría para que pienses en ella mientras te sientas en un colchoncito de yoga, sino porque el buen pastor puede hacer que tengas vida y vida en abundancia, porque él da su vida por las ovejas. Sexto, y este es un terreno delicado, el buen pastor no es un asalariado. Versículos 12 y 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Estos versículos son terribles y parece que hay gente que los ha arrancado de su Biblia, porque desde luego no veo que se apliquen mucho. Pero un buen pastor no es un asalariado, jamás. En el Nuevo Testamento no aparece un solo pastor que reciba un salario. Ni siquiera la gente que se dedica a la obra misionera recibe un salario. Recibe ocasionalmente donativos, recibe ocasionalmente ofrendas, pero en muchísimos casos se mantiene de su trabajo. Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Hechos 20 diciendo que jamás me he dedicado a ambicionar el oro o la plata de nadie. Con estas manos me he ganado la vida para mí y para mi equipo. Eso es lo que aparece en el Nuevo Testamento y me importa un pimiento si desgraciadamente no es la conducta de la mayoría de las iglesias en nuestro tiempo. Porque el propio Señor Jesús establece una diferencia muy clara entre un asalariado y un pastor. ¿Y en qué se traduce lo del asalariado? Pues que el asalariado tiene sus propios intereses, como cualquier asalariado. Si yo trabajo para el banco Chase y soy un asalariado del Chase, a mí en realidad los clientes del Chase me importan un pimiento. Si mañana me ofrecen un trabajo mejor en el banco Wells Fargo, me voy al banco Wells Fargo, soy un simple asalariado. Lo que me interesa es el bien de mi familia. Y como me interesa el bien de mi familia, si me pagan mejor en Wells Fargo, me voy a Wells Fargo. A los clientes del Chase ya los atenderá otro. Y si en un momento determinado me ofrecen más dinero en Walmart, aunque no sea el banco, me voy al Walmart. Yo soy un asalariado. No creo en la bondad
ni en el bienestar de los que vienen. Hombre, procuraré tratarlos bien, con educación, entre otras cosas porque quiero conservar mi puesto en el banco, pero no paso de ser un asalariado. ¿Cuál es la desgracia de que hoy en día muchos pastores sean asalariados? Pues que no son pastores realmente, son asalariados. Y como mi iglesia es la que me paga mi salario, a mi iglesia yo no le predico la palabra de Dios, le predico trocitos de la palabra de Dios, pero que no les pueda ofender. Porque si la gente de la iglesia se va porque no le gusta la palabra de Dios, voy a tener que trabajar para vivir. Y entonces, ¿qué hago con la gente de mi iglesia? La miento, le predico lo que es suave, hago que se sientan bien. Si tú crees que tu misión es ser que la gente se sienta bien, hazte payaso, no ministro del Señor. La gente se va a reír contigo, va a pagar una entrada, te oye contar chistes, te caes al suelo, se parten de risa y se van felices a su casa. Pero eso no es lo que aparece en la Escritura. Cuando una persona sirve realmente al Señor, hay veces que tiene que amonestar a la iglesia. Hay veces que tiene que llamarla al orden. Tiene que enseñarle que muchas veces la conducta que siguen no es ni en beneficio de ellos, ni es algo que dé gloria a Dios. Y por supuesto corres el riesgo de que la gente se vaya y si eres un asalariado no te quieres quedar sin tu salario. Y por supuesto en muchos casos buena parte de la congregación es gente carnal. Todavía no han sido educados, se han convertido hace poco, están aprendiendo. Y por supuesto es gente que se puede asustar e irse. Y entonces, ¿quién te va a pagar el salario? Alguno diría, bueno, viven por fe y no por vista. Esta es una tremenda realidad. Y una de las grandes maldiciones del ministerio hoy en día es que está lleno de asalariados. Y es gente que busca su salario. Y cuando ve venir al lobo, como las ovejas son simplemente aquello de lo que se saca el salario, huyen. Y el lobo, como dice aquí, arrebata y dispersa. ¿Y por qué huye? Porque es un asalariado. Hacía apenas un año que yo me había convertido, cuando me encontré con un misionero americano asalariado, que de pronto decidió que iba a dejar una obra que apenas había empezado en el norte de España. Y a mí me sorprendió. ¿Cómo empiezas algo? Se supone bajo la dirección del Señor, de pronto un día decides que te marchas y todo lo demás. Y entonces me estuvo explicando que sus hijos pasaban a otro nivel educativo y España ya no era tan interesante. Bueno, es algo legítimo. Sobre todo si no sirves al Señor. Pero si sirves al Señor, no eres un simple asalariado. Y por eso, una de las notas de esta iglesia que tiene muchas imperfecciones y que necesita aprender mucho y que necesitamos avanzar y progresar mucho, pero una de las cuestiones que a mí me parece que claramente está en el orden de Dios y que explica las bendiciones que recibimos, es que aquí no hay nadie asalariado. Nadie recibe $1 por el ministerio que esté desarrollando. Y si desarrollas un ministerio, mejor, peor, con más brillantez, con menos brillantez, con más dedicación, con menos dedicación, lo haces única y exclusivamente por amor al Señor y por amor a tus hermanos. Y no lo estás haciendo por dinero. Y una iglesia donde el jefe del coro, la que canta en el coro, el pastor, los hijos del pastor, la mujer del pastor, la cuñada del pastor y el archipámpano de las Indias está recibiendo un salario, es una iglesia que se está pudriendo espiritualmente. Y donde en última instancia todo acaba dependiendo de lo que me meto en el bolsillo. Esta es una iglesia pequeña y es una iglesia humilde y es una iglesia muy nueva. Pero para aquella gente que no siga como
se administra el dinero de esta iglesia, pero se lo pueden preguntar a Carlos, que es el tesorero y no se lleva un centavo por ser el tesorero. Buena parte de lo que se recoge en esta iglesia es para ayudar a gente necesitada, verdaderamente necesitada. Y no podríamos dedicar ni uno solo de esos dólares a gente necesitada si lo gastáramos en mantener al pastor, a la familia del pastor y a los primos del pastor. Y eso, desgraciadamente, es lo que sucede en muchos sitios. El buen pastor jamás es un asalariado. Y hay de la iglesia que tenga al frente a asalariados. Séptimo, el buen pastor es conocido por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. De nuevo, lo mismo. Fíjense ustedes, de nuevo en esta congregación que es pequeña, que es nueva, que tiene sus limitaciones. Aquí sabemos a quién tenemos que acudir cada vez que necesitamos un ministerio. Si alguien necesita en un momento determinado, tiene una necesidad concreta, sabe al hermano, a la hermana que se tiene que dirigir. Ninguno de ellos percibe un céntimo por ese servicio. Pero efectivamente la gente sabe perfectamente a quién tiene que ir. Y la gente a la que acuden, el hermano o la hermana que lo va a atender, sabe lo que tiene que hacer al respecto. Y eso es poner la vida por las ovejas. Octavo, el buen pastor trae y atrae más ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La parte esta de habrá un rebaño y habrá un pastor es un versículo que les gusta citar fuera de contexto a los católicos para decir que tiene que haber un rebaño, que es la Iglesia Católica, y un pastor, que es el Papa. Lo cual demuestra que el Papa tiene que ser el anticristo, porque aquí cuando se habla de un pastor está hablando de Cristo, no de un hombre, aunque viva en el Vaticano. Y en este sentido es claro. El rebaño del que habla es el de aquellos que siguen a Jesús y el pastor es Cristo, no un monarca teocrático vestido de blanco en medio de la ciudad de Roma. ¿Y qué caracteriza a ese buen pastor? Que sabe que hay otras ovejas que todavía no han llegado a este redil y que las voy a traer. Y esto es algo que también caracteriza a cualquier ministro del Señor. Sabe que aunque este grupo sea un grupo de gente que se quiere y se ayuda y se respalda y se apoya, hay más ovejas ahí fuera. Y vamos a ir a por esas ovejas. Y esas ovejas vendrán y serán parte de un solo rebaño que tiene como pastor a Cristo, no a un ser humano simplemente. Y eso es muy claro. Noveno, y esto es importantísimo, el buen pastor da su vida voluntariamente. Jesús ya lo ha dicho 2 veces en el curso de esta conversación, pero vuelve a repetirlo por tercera vez. Versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es tremendo. A nosotros nos pueden quitar la vida en algún momento de nuestra vida. No está realmente en nuestra mano ni decidirlo ni impedirlo. El Señor ha salvado mi vida en varias ocasiones, de manera literal. La última, hasta donde yo sé, hace 12 años, en que podía haber muerto por una bomba y el Señor me sacó de mi país apenas unas horas antes de que lanzaran la bomba en mi casa. Pero podía no haberlo hecho, yo no hubiera podido hacer nada para impedirlo, ni siquiera lo sabía. El ejemplo de Jesús es que Él pone su vida y nadie se la quita. Es Él el que voluntariamente la da. Nosotros no podemos decir lo mismo. Y además, no solo eso, Jesús la pone y como es Dios, tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Como dice en Juan 2, derribad este templo, hablando de su cuerpo, y yo lo levantaré en 3 días.
Nosotros no podemos decirlo. Pero lo que sí podemos asumir, si asumimos un ministerio bajo el Señor, es que ponemos nuestra vida voluntariamente a su disposición. No podemos decir que la ponemos y que la podemos volver a recuperar. La podemos recuperar cuando el Señor nos la dé, no es algo que esté en nuestra mano. Pero sí que cualquier persona que sirve al Señor está poniendo voluntariamente su vida al servicio del Señor y al servicio de los demás. No es un funcionario religioso que en vez de trabajar en correos, resulta que trabaja en una iglesia. No es un asalariado que en vez de trabajar en el Winn-Dixie o en el Safeway, trabaja en una iglesia. No, pero sí es una persona que pone su vida al servicio de los demás. Cuando Hugo organiza las salidas de evangelización, hay una parte de su vida que la pone al servicio de los demás. Cuando Carlos, en un momento determinado, tiene que dedicar, después de trabajar muchas horas, tiempo a las cuentas de esta iglesia, está poniendo su vida al servicio de los demás. Cuando Fabiola se ocupa de los niños en la escuela dominical, está poniendo su vida al servicio de los demás. Cuando Milagros y Giovanni se están ocupando de la gente que en un momento determinado ha terminado de bautizarse y está recibiendo una instrucción como primeros discípulos, están poniendo su vida al servicio de los demás. Ninguno de ellos es asalariado. Y podría decir lo mismo de Héctor y de los hermanos que van a recoger a otros hermanos y de la gente que quizá no tiene un ministerio reconocible, pero que sin ellos no se recogería la ofrenda y sin ellos no estaría ordenado los lugares donde escuchamos la palabra de Dios. Y sin ellos este culto ahora mismo no se emitiría a todo el mundo. Y sin ellos este local no estaría limpio. Y podría seguir multiplicando los ejemplos prácticamente por todos los hermanos de la Iglesia y todo el tiempo de su vida que dedican a los demás. Aunque a veces solo lo sepa el Señor, o el hermano o la hermana al que se acercan y le dicen, ¿te puedo ayudar con esto? ¿Me gustaría bendecirte con esto? ¿Recibe esto? Esa gente está poniendo su vida de manera voluntaria al servicio de los demás. Y de la misma manera que Jesús podía poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. Esa gente no tiene poder para volverla a tomar, pero sí van a volver a recibir esa vida cuando Jesús se la vuelva a dar. 10, y esto es muy importante, el buen pastor recibe su guía y su obediencia del Padre. Dice el versículo 18 de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que cierra las palabras de Jesús, definiendo lo que es el buen pastor, es tremendo. ¿Por qué actúo así? Porque es lo que me ha mandado mi Padre. No es lo que me ha mandado el Consejo de Iglesia. Y yo estoy encantado con el Consejo de esta Iglesia. Nunca nadie discute, nadie levanta la voz, siempre llegamos a acuerdos por unanimidad, siempre salimos edificados. O sea que a Dios gracias no se parece a los consejos de Iglesia que me ha tocado sufrir a lo largo de mi vida. Pero finalmente lo que uno hace depende de la voluntad del Padre, no de otras cosas. Y el mandamiento que recibimos es un mandamiento que recibe del Padre, no de otros intereses, no de mi gusto propio, no de lo que me parece más divertido o entretenido, no de cómo mantener mi salario como ministro, sino que depende de mi Padre. Y desde luego es una nota tremenda para definir lo que es un buen pastor y un buen siervo del Señor. ¿Y qué pasa después de que has dicho todo esto? Versículos del 19 al 21. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo después de lo que acaba de soltar? Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Un tipo que va diciendo estas cosas, señalando lo que es el buen pastor, que es todo lo contrario de los pastores que padecemos, tiene que tener un demonio.
Esto es un ataque directo contra nuestra organización religiosa. Y además no solamente tiene un demonio, está loco, está fuera de sí, está diciendo cosas que son un disparate, que son disolventes, alguno diría que hasta subversivas. Y por supuesto luego viene la última pregunta, ¿pero por qué oís a un tipo como este? Si este sujeto tiene que estar a las órdenes del diablo, si dice locuras, ¿por qué lo oís? Que es la manera elegante de decir, no lo oigáis. Y evidentemente había gente que no estaba en absoluto llamada al arrepentimiento ahí, que no sentía el haz de luz que tenía por delante. Todo lo contrario, estaban rabiosos. Este tiene un demonio, este está loco, ¿y por qué lo escucháis? A ver si lo vais a escuchar, le vais a hacer caso y vamos a tener que trabajar para vivir. Pero había otros que decían, estas palabras no son de endemoniado. Y además, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No, estas palabras no son las de una persona que está controlada por el diablo. Estas palabras son sensatas. Estas palabras están cargadas de sentido común. Estas palabras transpiran bondad y transpiran amor y transpiran luz. Y debería ser así, ¿no? Porque ha abierto los ojos de un ciego de nacimiento. ¿Y cuándo se ha visto que el demonio vaya abriendo los ojos de los ciegos? Y al final, frente a palabras como estas, no vayan ustedes a creer que la reacción de la gente puede ser distinta de la reacción que experimentó Jesús. Habrá gente que dirá, eso es una locura. El que dice eso está loco, no tiene ni idea de cómo funciona la obra del Señor, de cómo hay que sostenerla, de cómo hay que mantenerla en pie. No me extrañaría que fuera hasta un endemoniado. Y por supuesto, ¿por qué lo están ustedes escuchando? A esa gente no se la puede escuchar. En realidad hay que silenciarla. Pero hay otra gente que dice, no. Las palabras de Jesús no son las palabras de un endemoniado. Las palabras de Jesús son palabras de alguien que vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Son palabras del único que puede dar vista a los ciegos. Y son palabras del único a través del cual podemos pasar para encontrar alimento espiritual, vida y vida en abundancia. Y desde luego, según uno decida colocarse en un bando o en otro, su vida va a ser pero muy distinta. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta maravillosa y hermosa mañana de domingo que nos estás dando. Te damos muchas gracias, Padre, por la manera en que nos bendices. Te damos muchas gracias porque Jesús cumplió la profecía de Ezequiel 34, siendo el Jehová que vino a recoger a sus ovejas, que vino a salvar a sus ovejas de los malos pastores. Padre, te damos muchas gracias por la enseñanza y el ejemplo de Jesús sobre el buen pastor. Y queremos pedirte en esta mañana que nos hagas crecer espiritualmente siguiendo ese ejemplo de Jesús. Que en ningún momento lo que haya en nuestro corazón sea un deseo de promoción personal, un deseo de enriquecimiento personal, un deseo de subir de cualquier manera, sino que lo que haya en nuestro corazón sea el deseo de los verdaderos discípulos de Jesús, el negarnos a nosotros mismos cada día, el estar dispuestos a tomar la cruz y sobre todo el seguir a Jesús en sus pisadas un día tras otro. En esta semana que empieza hoy, Señor, guíanos en todo momento, no nos sueltes ni un solo instante de tu mano. Llévanos tú hacia donde quieras conducirnos, Señor. Y comunícanos en todo momento tu amor, tu paciencia, tu comprensión, tu luz, tu verdad, el enorme gozo que solamente viene de caminar en tus caminos. Haz que finalmente nuestra vida esté guiada por los mandamientos del Padre, Señor, y no por aquello que pueda surgir de nuestros deseos. Y todo ello te lo pedimos en el nombre del buen pastor, en el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor los bendiga. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, de astutas malas artes tiene mucho dominio, no puede hacernos daño si somos llamados. Oh, qué gran victoria, viva nuestro campeón, Jesucristo, Señor de los cielos, nos salvará de todo mal y afán. Yeah. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Hay uno que por nosotros peleará fiel y presto. ¿Quién es este Jesucristo? El mismo Señor de los cielos. Él nos salvará de todo mal y afán. Oh, qué gran victoria, viva nuestro campeón, Jesucristo, Señor de los cielos, nos salvará de todo mal y afán. Y aunque el mundo con sus malas artes nos quisiera destruir, no nos puede hacer mal alguno, porque somos protegidos. El verbo de Dios permanece, Él es nuestra espada y escudo. Sea alabado el Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.